Hola, mi nombre es Valentina Enríquez. El día de hoy hablaré sobre 3 temas que son realmente importantes. Iniciaremos con objetivos de protección radiológica, después hablaremos sobre los tipos de exposición y un ejercicio de conversión de dosis. También explicaré sobre cómo estos principios de la protección radiológica lo puede aplicar un tecnólogo en radiodiagnóstico y medicina nuclear. Bueno, vamos a iniciar con los objetivos de la protección radiológica. La protección radiológica busca proteger a las personas de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes y asegurar que su uso tenga beneficios sin afectar la salud ni el medio ambiente, ¿cierto? Los objetivos principales son 3. Primero, prevenir los efectos determinísticos que aparecen a partir de un umbral de dosis. Minimizar los efectos etoscásticos como el cáncer o las mutaciones genéticas, ¿cierto? Y proteger el medio ambiente frente a los impactos adversos de la radiación. Listo. Bueno, ahora vamos a seguiremos con los 3 tipos de exposición. Existen 3 tipos de exposición: ocupacional, médica y del público. La ocupacional es la que ocurre en trabajadores que manejan radiación como tal. Bueno, se origina pues en trabajo de radiación. El control que se le puede dar son como teniendo el dosímetro y la protección radiológica. Seguimos con la exposición médica. En personas, se da en pacientes que se someten a estudios o tratamientos. ¿Qué control se le puede dar? Como lo vemos, la justificación y la optimización. Listo. Y por último, la exposición del público. La exposición del público es la que recibe la población en general, por fuentes cercanas o por el medio ambiente, ¿cierto? Bueno, ¿qué control? Pues se le podría dar como límites muy bajos de la dosis. Bueno, seguiremos con la conversión de dosis. ¿Listo? Vamos a iniciar primero. El intensímetro muestra una dosis absorbida de 0,33 miligray por hora. Después vamos a identificar que la radiación es gamma y para este tipo de radiación es el factor de ponderación que es igual a 1. Bueno, luego vamos a aplicar la fórmula de dosis equivalente multiplicando 0,33, que es la dosis absorbida, por 1, que es que es la radiación, que es gamma, ¿cierto? Lo que da como resultado 0,33 milisievert por hora. Después vamos a calcular la dosis efectiva en la piel. Por eso para esto utilizamos el factor tisular de la piel, que es 0,01. Multiplicamos lo que es la dosis absorbida, que es 0,33 por 0,01 y obtenemos el resultado, que es 0,0033 milisievert por hora. Finalmente, los resultados sería ese: 0,33 milisievert por hora como dosis equivalente y 0,0033 milisievert por hora como dosis efectiva en la piel. Bueno, y ahora daremos paso a la explicación sobre los principios de protección radiológica que en la práctica el tecnólogo debe aplicar. ¿Listo? Bueno, en la práctica los 3 principios es justificación, optimización y limitación de dosis. La justificación básicamente significa realizar solo los estudios que realmente son necesarios. O sea, no una radiación que realmente el paciente no lo requiere. La optimización o ALARA significa reducir la exposición al mínimo razonable. Listo. Ejemplo, cómo ajustar los parámetros del equipo según el paciente y evitar la repetición de imágenes.
O sea, que la primera vez acomodarlo como se debe, con las normas, solamente la exposición, o sea, la radiación donde realmente se requiere y ya. Bueno, la limitación de dosis em, implica respetar los límites legales usando el dosímetro, perdón, barreras plomadas y la distancia de seguridad. Ejemplo, como lo decía, lo del dosímetro y mantener también una distancia de la fuente radiactiva. Hola, mi nombre es Daniela Gil. En este video voy a explicar algunos temas importantes sobre la protección radiológica. Durante la presentación les hablaré sobre las zonas controladas y supervisadas, sobre los elementos de protección personal que debemos utilizar en las salas de intervencionismo y algunos aspectos importantes de la protección radiológica en radiología pediátrica. Iniciemos con zona controlada y zona supervisada. En protección radiológica es muy importante clasificar las áreas según el nivel de exposición a la radiación. La zona controlada es un área donde existe mayor riesgo de exposición a radiación ionizante, por lo que requiere medidas estrictas de seguridad. En estas zonas el acceso es restringido y es obligatorio el uso de elementos de protección personal, señalización y monitoreo constante. Un ejemplo de esto son las salas de rayos X y fluoroscopia. Por otro lado, tenemos la zona supervisada, que es un área donde los niveles de radiación son menores, pero aún así requieren vigilancia periódica para garantizar que se mantengan dentro de los límites seguros. Esta clasificación permite aplicar medidas de protección adecuadas según el nivel de riesgo y así proteger tanto al personal de salud como a los pacientes. En las imágenes podemos apreciar ejemplos de una zona controlada y una zona supervisada. La zona controlada corresponde a una sala de rayos X donde existe mayor riesgo de exposición y se requieren medidas estrictas de protección. Mientras que la zona supervisada puede ser una sala de espera cercana al servicio de radiología, donde los niveles de radiación son más bajos, pero se realiza una vigilancia periódica para garantizar la seguridad. Continuemos hablando de los elementos de protección radiológica en las salas de intervencionismo. En las salas de intervencionismo, el personal está expuesto constantemente a radiación ionizante. Por esto es fundamental utilizar correctamente los elementos de protección radiológica que observamos en la imagen. En esta imagen podemos observar el delantal plomado, el cual debe cubrir completamente el torso, desde el cuello hasta las rodillas, para proteger los órganos vitales frente a la radiación dispersa. A continuación podemos ver el protector tiroideo que se coloca ajustado alrededor del cuello para proteger la glándula tiroides, una de las zonas más sensibles a la radiación. Acá podemos ver las gafas plomadas utilizadas para disminuir el riesgo de lesiones en los ojos y proteger el cristalino durante procedimientos prolongados. En la siguiente imagen podemos apreciar los guantes plomados que se usan cuando las manos pueden acercarse al campo de radiación, aunque no deben colocarse directamente en el haz primario. Acá podemos observar el dosímetro personal, el cual permite medir la dosis de radiación acumulada por el trabajador. Generalmente se ubica a nivel del tórax. Finalmente vemos las pantallas y biombos plomados que funcionan como barreras de protección para disminuir la exposición a la radiación dispersa dentro de la sala. Como se muestra en esta imagen, además de utilizar estos elementos, también es importante reducir el tiempo de exposición, aumentar la distancia respecto a la fuente de radiación
y utilizar barreras de protección, siguiendo el principio ALARA, para mantener la exposición tan baja como sea razonablemente posible. En radiología pediátrica es fundamental aplicar medidas de protección radiológica, ya que los niños son más sensibles a los efectos de la radiación ionizante. Como observamos en esta primera imagen, durante los procedimientos se debe utilizar la menor dosis posible y aplicar el principio de Alara para reducir riesgos y evitar exposiciones innecesarias. En esta segunda imagen se muestran los efectos estocásticos, los cuales no tienen un umbral definido y su probabilidad aumenta con la dosis de radiación recibida. Esto significa que, aunque no se puede predecir exactamente cuándo aparecerán, el riesgo aumenta con la exposición. Un ejemplo de este tipo de efecto es el cáncer radioinducido. Por otro lado, en esta tercera imagen observamos los efectos deterministas, que sí presentan un umbral. Esto quiere decir que aparecen cuando la dosis supera un nivel y además la severidad aumenta dependiendo la cantidad de radiación recibida. Algunos ejemplos son las lesiones en piel y las opacidades en el cristalino. Por esta razón, en radiología pediátrica siempre se deben aplicar medidas de protección adecuadas para garantizar la seguridad de los pacientes y disminuir al máximo la exposición a la radiación. Hola, mi nombre es Lina Cartagena. A continuación voy a resolver y explicar el punto número 13 relacionado con exposición ocupacional y protección radiológica. En el primer ejercicio nos dicen que existe una tasa de exposición de 2300 milirentgen por hora o 23 miligray por hora y que el trabajador estuvo expuesto durante 15 minutos. Lo que debemos calcular es la exposición total recibida. Para resolverlo, primero debemos convertir el tiempo de minutos a horas porque la tasa está expresada por hora. Entonces, 15 minutos equivalen a 15 dividido entre 60, lo que da 0,25 horas. Luego aplicamos la fórmula. Exposición total igual a tasa de exposición por tiempo. Entonces multiplicamos 2300 milirentgen por hora multiplicado por 0,25 horas. El resultado es de 575 milirentgen. También puede expresarse como 5,75 miligray. Esto significa que durante esos 15 minutos el trabajador recibió una exposición ocupacional total de 575 milirentgen. Este tipo de ejercicios es importante porque nos ayuda a entender cómo la dosis de radiación aumenta dependiendo del tiempo de exposición. Entre más tiempo permanezca una persona cerca de una fuente de radiación, mayor será la dosis recibida. Por eso, uno de los principios fundamentales de la protección radiológica es reducir al máximo el tiempo de exposición. Ahora pasamos al segundo ejercicio. En este caso, un padre debe permanecer cerca de su hijo durante una fluoroscopia donde el nivel de exposición es de 500 milirentgen por hora. Además, nos dicen que la exposición diaria permisible es de 50 milirentgen y debemos calcular cuánto tiempo puede permanecer el padre en esta área sin superar ese límite. Para resolverlo usamos la fórmula. Tiempo igual a dosis permitida dividido entre tasa de exposición. Entonces, 50 milirentgen dividido entre 500 milirentgen por hora. El resultado es de 0,1 hora. Ahora convertimos ese valor a minutos multiplicado por 60, o sea, 0,1 por 60 da 6 minutos. Por lo tanto, el padre del paciente puede quedarse un tiempo máximo de 6 minutos para no superar el límite de exposición diaria de 50 milirentgen. Este ejercicio demuestra la importancia de controlar el tiempo de permanencia en procedimientos con radiación, especialmente en fluoroscopia, ya que es un estudio que puede generar dosis relativamente altas
tanto para el paciente como para las personas cercanas. Muchas gracias.